Durante 10 años, la esposa se dedicó a cuidar a su esposo enfermo, hasta que un día, al regresar antes de lo usual, quedó en shock al escuchar una conversación reveladora entre él y la vecina. Ana había dedicado los últimos 10 años de su vida al cuidado de su esposo, Jorge. Lo hacía con devoción, convencida de que el amor verdadero se mostraba en los momentos más difíciles. Jorge, después de un accidente que lo dejó con movilidad reducida, se había convertido en el centro de su mundo. Ella organizó su vida alrededor de sus necesidades, renunciando a su carrera, alejándose de sus amigos y construyendo una rutina donde cada minuto giraba en torno a su bienestar. Aquella mañana, Ana decidió regresar a casa antes de lo habitual. Había salido a hacer unas compras, pero un mal presentimiento la impulsó a acortar la visita al mercado. Mientras caminaba por las calles del vecindario, notó algo inusual en el aire, una quietud que no lograba explicar. Al acercarse a la casa, el sentimiento de inquietud creció en su interior, pero no pudo identificar el porqué. Abrió la puerta con suavidad, como lo hacía siempre para no despertar a Jorge si estaba descansando. Sin embargo, al entrar, escuchó voces provenientes del dormitorio, voces que no deberían estar allí. El corazón de Ana se aceleró, su mente intentaba buscar explicaciones lógicas, pero su cuerpo ya sabía la verdad que estaba a punto de descubrir. Se acercó al dormitorio, cada paso más pesado que el anterior. La puerta entreabierta permitía que las voces llegaran nítidamente a sus oídos. Al principio, no comprendió lo que estaba oyendo. Jorge hablaba con alguien, su tono era suave, casi íntimo, un tono que hacía años no utilizaba con ella. Luego, una risa femenina rompió el aire. Ana sintió que su estómago se contraía en un nudo de angustia. Con la mano temblorosa, empujó un poco más la puerta. Jorge estaba en la cama, con una sonrisa que ella no le había visto en años. Frente a él, sentada en la silla de ruedas que Ana había empujado durante tanto tiempo, estaba Carmen, la vecina. La escena era surrealista, como si perteneciera a una vida ajena y no a la suya. Carmen tenía la mano de Jorge entre las suyas, y ambos hablaban en susurros, como dos amantes que comparten secretos. Ana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Los 10 años de sacrificio, de noches sin dormir, de renuncias, todo parecía desvanecerse en un mar de mentiras. Quiso gritar, enfrentarlos, exigir una explicación, pero las palabras no salieron. Permaneció en silencio, incapaz de moverse, como una espectadora de su propia vida que se desmoronaba frente a sus ojos. «No te preocupes, amor», dijo Carmen con una voz cargada de una ternura que Ana no recordaba haber escuchado antes. Ana nunca lo sabrá. La hemos manejado bien todos estos años. Jorge asintió, complacido, sin darse cuenta de la presencia de Ana. Ese simple gesto, esa complicidad entre ambos, fue suficiente para romper algo dentro de ella. No podía seguir allí, no podía soportar ver más. Se dio la vuelta lentamente, tratando de no hacer ruido, y salió de la casa sin ser notada. El aire frío de la calle golpeó su rostro, pero no la despertó del estupor en el que había caído. Caminó sin rumbo, las lágrimas comenzaban a nublar su visión, pero no podían desahogar el dolor que la ahogaba. ¿Cómo era posible que todo lo que había hecho por Jorge fuera una mentira? ¿Cómo podía haber sido tan ciega? Cada paso que daba la alejaba de la casa, de la vida que había construido y que ahora no significaba nada. Ana vagó por las calles del vecindario sin un destino fijo. Sus pensamientos se arremolinaban en su mente, pero no encontraba respuestas. Cada rincón, cada detalle del vecindario le recordaba a Jorge, a los años que había pasado cuidándolo, amándolo sin reservas, sin saber que todo era un engaño. Se sentía atrapada en una pesadilla de la cual no podía despertar. Finalmente, llegó al parque donde solía sentarse cuando necesitaba un momento de paz. Encontró un banco vacío y se dejó caer en él, sin fuerzas para seguir adelante. La cabeza baja, las manos temblorosas, el dolor la atravesaba como un cuchillo. Durante años, había sido fiel, había dado todo de sí misma, y ahora se daba cuenta de que había sido manipulada, utilizada por aquellos en quienes confiaba. La verdad que había descubierto la destrozaba por dentro.
Ya no era solo el dolor de la traición, sino también la humillación de haber sido engañada durante tanto tiempo. Recordó las veces en que Carmen había venido a casa para ayudarla con Jorge, las conversaciones amables que habían compartido, los momentos en los que había creído tener una amiga en quien confiar. Todo eso ahora se revelaba como parte de un cruel juego que ambos habían jugado a sus espaldas. Ana sentía que había perdido todo. El amor que había sentido por Jorge se transformaba en una mezcla de odio y tristeza que la consumía. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer, sin control, sin consuelo. Su vida, que hasta ese día había tenido un propósito claro, ahora estaba en ruinas. No sabía cómo seguir adelante, no sabía si podía seguir adelante. El tiempo pasó sin que ella lo notara. El parque se vació, las sombras de la noche se alargaron, pero Ana seguía allí, atrapada en su dolor. Sentía que estaba en el borde de un abismo, mirando hacia un futuro incierto, sin saber si tenía la fuerza para enfrentarlo. La traición que había descubierto en su propia casa, el lugar que había considerado seguro, ahora se convertía en un símbolo de todo lo que había perdido. Y mientras la noche caía, Ana comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. La verdad la había cambiado para siempre, y ahora, tendría que encontrar una manera de sobrevivir en un mundo donde todo lo que había creído cierto se había desvanecido. Ana despertó en su habitación, pero la sensación de familiaridad había desaparecido. La cama en la que había dormido durante años, el aroma sutil de las flores en el jardín que solía reconfortarla, todo eso ahora le parecía ajeno. Se sentía como una intrusa en su propia vida. La revelación de la traición la había dejado sumida en una confusión que no podía disipar. Decidió que necesitaba respuestas. No podía quedarse con la vaga idea de que había sido manipulada sin saber hasta qué punto llegaba esa manipulación. Mientras Jorge seguía dormido, ella comenzó a buscar pistas, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre lo que realmente había estado sucediendo durante esos 10 años. Revisó el cajón de su escritorio, la pequeña caja de madera que contenía las cartas que habían intercambiado en los primeros años de su relación. Sus manos temblaban al abrirla. La primera carta que encontró fue una de Jorge, escrita antes de que se casaran. La leyó en silencio, recordando cómo solía emocionarse con cada palabra de amor que él le dedicaba. Ahora, esas mismas palabras se sentían huecas, desprovistas de sinceridad. Continuó buscando, rebuscando entre papeles, hasta que encontró un sobre diferente, uno que nunca había visto antes. El sobre contenía una serie de cartas escritas por Carmen, cada una de ellas detallando momentos en los que ella y Jorge habían planeado cómo mantener la apariencia de un matrimonio perfecto mientras ocultaban su amorío. Ana sintió náuseas al leer las descripciones detalladas de sus encuentros, los planes cuidadosamente elaborados para asegurarse de que ella no sospechara nada. La frialdad con la que ambos hablaban de ella, como si fuera una simple pieza en su juego, la dejó devastada. Cada palabra era como una puñalada. Ana podía ver, con cada línea que leía, cómo su vida había sido cuidadosamente orquestada por personas en quienes había confiado ciegamente. Lo que la perturbaba aún más era la facilidad con la que habían logrado engañarla, utilizando su amor y dedicación como herramientas para mantener su farsa. Encontró más pruebas, registros de citas en hoteles, recibos de regalos que nunca había recibido, mensajes que confirmaban sus peores temores. Todo apuntaba a un complot cuidadosamente elaborado, un engaño tan profundo que había sido imposible de detectar mientras ocurría. Pero ahora, con toda la evidencia ante sus ojos, no había forma de negarlo. La rabia comenzó a mezclarse con el dolor. La mujer que había sido una amiga, alguien en quien había confiado, se había convertido en la amante de su esposo. Cada sonrisa que Carmen le había dirigido, cada palabra amable, había sido una mentira cuidadosamente construida para mantener el engaño. Ana sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba, que todo lo que había creído real estaba desapareciendo. Con la mente nublada por la furia, Ana salió de la casa, incapaz de permanecer un minuto más en ese lugar. Caminó por las calles del vecindario, sin un destino claro, pero con la necesidad de alejarse de la fuente de su dolor. El aire fresco no lograba calmarla, su pecho estaba apretado, como si el peso de la traición estuviera a punto de aplastarla.
Se detuvo en una esquina, apoyándose en una pared para no caer. El mundo a su alrededor parecía moverse en cámara lenta, mientras su mente corría a una velocidad vertiginosa, repasando cada detalle de lo que había descubierto. Cada palabra leída, cada imagen encontrada, se repetía una y otra vez, alimentando su desesperación. La verdad que había salido a la luz la dejó sin aliento. ¿Cómo podía haber sido tan ingenua? ¿Cómo había permitido que su vida fuera manipulada de esa manera? Las preguntas se amontonaban en su mente, pero ninguna respuesta era suficiente para aliviar su tormento. En algún momento, decidió regresar a casa. Necesitaba enfrentarse a Jorge, a Carmen, necesitaba que le dieran una explicación, aunque sabía que ninguna palabra podría reparar el daño hecho. Entró a la casa en silencio, con la determinación de alguien que ha sido herido profundamente y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para sanar esa herida. Al entrar, encontró a Jorge despierto, sentado en la sala, como si la estuviera esperando. Carmen no estaba a la vista, pero Ana sabía que no tardaría en aparecer. Jorge la miró con una expresión que intentaba ser cálida, pero Ana ya no podía ver en esos ojos al hombre que había amado durante tantos años. ¿Dónde estuviste?, preguntó él, con un tono de preocupación que solo intensificó el desprecio que ella sentía en ese momento. Ana lo observó, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. Quería gritarle, exigirle que confesara, que dejara de fingir, pero algo la detuvo. Quería escuchar lo que él tenía que decir, quería saber si tenía el valor de admitir lo que había hecho. Caminando, respondió ella con frialdad, sin ofrecer más detalles. El silencio se instaló entre ellos, un silencio cargado de tensión. Ana esperó, observando cada gesto de Jorge, cada palabra que no se atrevía a decir. Sabía que él podía sentir que algo había cambiado, que la dinámica que había mantenido durante años estaba a punto de romperse. Ana, hay algo que, comenzó Jorge, pero las palabras se le atragantaron y el silencio volvió a reinar. Ella no necesitaba escuchar más. Sabía que no obtendría una confesión completa, que Jorge seguiría intentando manipularla hasta el último momento. La verdad ya no necesitaba ser dicha, porque ya había sido descubierta. Ana lo miró con una frialdad que no había sentido antes, una frialdad que venía del profundo dolor de saber que todo lo que habían compartido había sido una mentira. No importa, respondió ella, finalmente. Ya no importa. Dicho esto, Ana dio media vuelta y salió de la casa. Dejó atrás la vida que había conocido, el hombre que había amado, la mujer en quien había confiado. Sabía que no podía continuar allí, que la verdad que había descubierto la obligaba a seguir un camino diferente, uno donde tendría que enfrentarse no solo a la traición, sino también a la tarea de reconstruir su vida a partir de las ruinas que quedaban. El amanecer encontró a Ana sentada en la mesa de la cocina, rodeada de una soledad asfixiante. Había pasado la noche en vela, incapaz de conciliar el sueño, atrapada en un torbellino de pensamientos y emociones que no la dejaban en paz. El silencio de la casa, antes un refugio, ahora se había convertido en un eco constante de la traición que la consumía. Jorge y Carmen habían salido temprano, sin saber que Ana conocía la verdad. Habían dejado la casa en la misma calma con la que la habían invadido con sus mentiras, como si nada hubiera cambiado. Pero para Ana, cada minuto que pasaba la hundía más en una desesperación que no podía controlar. Decidió que no podía seguir en la casa. El ambiente la ahogaba, las paredes parecían cerrarse sobre ella. Se levantó de la silla con dificultad, sus movimientos pesados, como si estuviera cargando un peso invisible. Necesitaba salir, respirar un aire que no estuviera contaminado por las memorias que la acosaban. Caminó sin rumbo fijo, evitando conscientemente cualquier lugar que le recordara a Jorge o a Carmen. Pasó por calles que antes le parecían familiares, pero que ahora le resultaban extrañas, como si pertenecieran a otra vida. Cada esquina, cada rincón, traía recuerdos que prefería olvidar, pero que ahora regresaban con una intensidad que la dejaba sin aliento. Intentó buscar consuelo en las personas que conocía, pero pronto se dio cuenta de que no había refugio en ningún lado. Algunos vecinos la saludaban con sonrisas fingidas, mientras otros evitaban su mirada, como si supieran lo que estaba pasando pero no quisieran involucrarse.
Ana comenzó a sospechar que todos sabían, que la habían observado durante años mientras era engañada, pero nadie había hecho nada para advertirla. El sentimiento de traición se profundizó, extendiéndose más allá de su matrimonio hasta abarcar todo su entorno. Decidió llamar a una amiga cercana, alguien en quien creía poder confiar. La voz al otro lado de la línea sonaba cautelosa, insegura, como si no supiera cómo manejar la situación. Ana intentó explicarle lo que había descubierto, pero sus palabras salieron entrecortadas, cargadas de una emoción que no podía controlar. La respuesta que recibió fue distante, evasiva, como si su amiga estuviera buscando una excusa para no involucrarse. Es difícil, Ana. No sé qué decirte. Tal vez deberías hablar con Jorge, aclarar las cosas, fue todo lo que escuchó antes de que la llamada terminara abruptamente. Ana sintió una punzada en el corazón. La soledad se hizo más profunda, más dolorosa. Parecía que hasta aquellos en quienes había confiado ahora la evitaban, incapaces de ofrecerle el apoyo que tanto necesitaba. Caminó de regreso a la casa, sintiendo que cada paso la hundía más en una oscuridad de la que no sabía si podría salir. Al llegar, se detuvo frente a la puerta, dudando si debía entrar. El hogar que había construido con tanto esfuerzo ahora se había convertido en una prisión, un recordatorio constante de lo que había perdido. Pero no tenía a dónde más ir, no tenía otro lugar que pudiera llamar suyo. Entró, sintiendo que el aire dentro de la casa era más denso, más opresivo. Se dirigió al dormitorio y se sentó en la cama, mirando alrededor sin realmente ver nada. Las fotos en las paredes, las pertenencias cuidadosamente organizadas, todo le parecía una burla cruel, una escenografía de una vida que ya no existía. Se sentía vacía, como si algo dentro de ella se hubiera roto irreparablemente. Las horas pasaron sin que Ana pudiera encontrar consuelo. El dolor era constante, una presencia que no la dejaba en paz. Quería gritar, llorar, hacer algo para liberar la presión que sentía en el pecho, pero no podía. Estaba atrapada en su propio sufrimiento, incapaz de ver una salida. En algún momento, decidió enfrentar a Jorge y a Carmen, aunque no sabía qué esperaba lograr con eso. Quería respuestas, pero sabía que ninguna explicación podría reparar el daño que le habían causado. Sin embargo, sentía que necesitaba hacerlo, necesitaba que ambos supieran que ya no podían seguir engañándola. Cuando Jorge y Carmen regresaron a la casa, Ana los estaba esperando. Los miró sin pronunciar palabra, dejando que el silencio entre ellos hablara por sí solo. Jorge intentó actuar con normalidad, pero la frialdad en los ojos de Ana lo detuvo. Carmen, por su parte, evitó la mirada de Ana, sabiendo que el momento de la verdad había llegado. Ana respiró hondo, tratando de mantener la calma. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo, que no había vuelta atrás. Se preparó para enfrentar las consecuencias de la verdad que había descubierto, sabiendo que, después de ese momento, nada volvería a ser lo mismo. Sé lo que han estado haciendo, dijo finalmente, con una voz firme, aunque cargada de dolor. Sé todo lo que han planeado a mis espaldas. El impacto de sus palabras fue evidente. Jorge y Carmen se miraron, sin saber cómo reaccionar. La máscara que habían mantenido durante tanto tiempo se desmoronó en un instante, dejando al descubierto la verdadera naturaleza de su relación. Ana no necesitaba escuchar más. La expresión en sus rostros le confirmó todo lo que ya sabía. Sin esperar una respuesta, Ana se levantó y salió de la casa. No quería escuchar excusas, no quería ver cómo intentaban justificar lo injustificable. Había llegado a su límite y sabía que no podía seguir en ese lugar. Necesitaba alejarse, encontrar una manera de recuperar su vida, aunque no sabía por dónde empezar. Mientras caminaba por las calles vacías, Ana sintió que había tocado fondo. La desolación era total, el vacío en su corazón era abrumador. Pero, en algún lugar profundo, una pequeña chispa de determinación comenzó a encenderse. Sabía que su vida no podía terminar allí, que tenía que encontrar una manera de seguir adelante. Aunque el camino fuera oscuro y lleno de dolor, Ana estaba dispuesta a enfrentarlo. Ana despertó con los primeros rayos del sol filtrándose por las cortinas. La luz que antes la reconfortaba ahora se sentía intrusiva,
como si quisiera revelar las sombras que se habían instalado en su vida. Había pasado la noche en un estado de semi-inconsciencia, sin poder distinguir entre sueños y realidad, atrapada en recuerdos que la atormentaban. Decidió levantarse, aunque el impulso de quedarse en la cama era fuerte. Sabía que no podía permitir que la oscuridad la consumiera completamente. Caminó por la casa, cada rincón le traía una memoria diferente, pero todas estaban teñidas de la traición que había descubierto. Se detuvo frente a un viejo espejo que había pertenecido a su madre, el único objeto en la casa que no había compartido con Jorge. Su reflejo la miró con ojos cansados, como si estuviera viendo a una desconocida. Sin saber exactamente por qué, Ana abrió el pequeño cajón del tocador donde guardaba las pocas cosas que le quedaban de su madre. Entre fotografías y pequeñas joyas, encontró una carta que nunca antes había leído. El sobre estaba amarillento por el tiempo, pero las palabras escritas en él eran claras: para Ana, cuando más lo necesites. Sus manos temblaban mientras abría la carta. No recordaba haberla visto antes, pero algo en su interior le decía que era importante. Las palabras de su madre, escritas con una caligrafía firme, le llegaron como un susurro desde el pasado. La carta hablaba de decisiones difíciles, de sacrificios y de amores que habían marcado la vida de su madre de maneras que Ana nunca había imaginado. A medida que leía, Ana descubrió que su madre también había sufrido una traición, una que había guardado en silencio para proteger a su hija. La historia que le contaba en esa carta revelaba un patrón de comportamientos tóxicos que se habían repetido a lo largo de generaciones. Su madre había amado a un hombre que la había destruido poco a poco, y al final, había decidido sacrificarse por el bienestar de Ana. El dolor que Ana sintió al leer las palabras de su madre fue diferente de todo lo que había experimentado hasta ese momento. Era un dolor profundo, un reconocimiento de que las heridas que cargaba no eran solo suyas, sino parte de una cadena que se había extendido a lo largo de su familia. Comprendió que el sufrimiento que estaba viviendo ahora no era un hecho aislado, sino la culminación de años de decisiones equivocadas y de secretos guardados. La revelación la dejó paralizada. Por un lado, sentía una empatía nueva por su madre, una conexión que nunca antes había experimentado. Pero al mismo tiempo, sentía una rabia intensa por haber sido arrastrada a un ciclo de dolor del cual no había tenido control. Su vida, que ya se sentía destruida, ahora parecía parte de una tragedia más grande, una que había comenzado mucho antes de que ella naciera. La carta también contenía un consejo que su madre le había dejado: no repitas mis errores. Tienes la fuerza para romper con este ciclo. No dejes que el pasado determine tu futuro. Ana se aferró a esas palabras como a un salvavidas. Sentía que su madre le estaba dando el permiso para liberarse, para tomar el control de su vida de una manera que ella nunca había podido hacer. Con una nueva determinación, Ana decidió que no podía seguir viviendo bajo la sombra de los errores del pasado. La revelación de la carta le dio el impulso necesario para comenzar a planificar una salida, una manera de romper con todo lo que la ataba a ese lugar de sufrimiento. Sabía que no sería fácil, que el camino hacia la libertad estaba lleno de obstáculos, pero estaba decidida a intentarlo. Se dirigió al ático de la casa, un lugar que no había visitado en años. Allí, entre cajas de recuerdos olvidados, encontró más cartas, fotografías antiguas y documentos que relataban la historia de su familia. Mientras revisaba cada uno de esos objetos, comenzó a ver patrones, historias que se repetían, y comprendió que su vida había estado predestinada a seguir un camino que ella no había elegido. Pero ahora, con la verdad en sus manos, Ana sabía que podía cambiar ese destino. Sabía que el primer paso era enfrentarse a los fantasmas del pasado, aceptarlos, pero no permitir que la definieran. Con cada carta que leía, con cada fotografía que encontraba, sentía que estaba reuniendo las piezas de un rompecabezas que finalmente le permitiría entender quién era y qué debía hacer para romper con ese ciclo de dolor. Las horas pasaron mientras Ana exploraba el pasado de su familia. Lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas se convirtió en una misión personal para liberarse de las cadenas invisibles que la habían mantenido prisionera durante tanto tiempo. Sentía que su madre estaba a su lado, guiándola, dándole la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que vendría.
Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse, Ana salió del ático con una nueva resolución. No podía cambiar el pasado, pero podía decidir cómo enfrentaría el futuro. Sabía que tenía que tomar decisiones difíciles, que tendría que dejar atrás todo lo que conocía para poder encontrar la paz que tanto anhelaba. Con la carta de su madre en la mano, Ana se dirigió a la sala de estar. Sabía que Jorge y Carmen regresarían pronto y esta vez estaba lista para enfrentarlos. Pero, a diferencia de antes, no buscaba una confrontación. Quería dejar claro que había llegado el momento de tomar el control de su vida, que ya no permitiría que nadie más decidiera por ella. El sonido de la puerta abriéndose la sacó de sus pensamientos. Jorge y Carmen entraron, hablando en voz baja, sin notar su presencia al principio. Ana los observó por un momento, sintiendo una calma que no había experimentado en mucho tiempo. Cuando ambos se dieron cuenta de que estaba allí, el silencio se apoderó de la habitación. «Tengo algo que decirles», dijo Ana con una voz firme, segura de sí misma. Jorge intentó interrumpirla, pero ella levantó una mano, pidiéndole que guardara silencio. Era su turno de hablar, su turno de tomar el control. Con una serenidad que sorprendió a ambos, les explicó lo que había descubierto, tanto sobre ellos como sobre su propio pasado. Les dijo que entendía que no había vuelta atrás, pero que también sabía que no estaba dispuesta a seguir viviendo de esa manera. «Voy a empezar de nuevo», anunció, con la carta de su madre aún en la mano. «No necesito su perdón ni su aprobación. Solo necesito liberarme de ustedes, y eso es lo que voy a hacer». Jorge y Carmen la miraron, incapaces de encontrar las palabras adecuadas. Ana no esperó a escuchar sus respuestas. Salió de la casa, sabiendo que esa era la última vez que cruzaría esa puerta como la persona que había sido hasta ese día. Mientras caminaba hacia su coche, sintió que el peso del pasado comenzaba a aligerarse. Había tomado la decisión de no repetir los errores de su madre, de no dejar que la vida se le escapara entre las manos. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba en el camino correcto. El día comenzó como cualquier otro, pero para Ana todo había cambiado. La decisión que había tomado la noche anterior aún resonaba en su mente, pero con ella venía la inevitable pregunta, ¿qué haría ahora? Aunque había enfrentado a Jorge y Carmen con una firmeza que nunca antes había sentido, la realidad de lo que implicaba esa decisión empezaba a calar hondo en su conciencia. Había empacado unas pocas cosas esenciales, dejando atrás todo lo que no consideraba necesario para su nueva vida. La casa, que una vez había sido su refugio, ahora era solo un cascarón vacío, una estructura que albergaba recuerdos dolorosos que no quería llevar consigo. Estaba dispuesta a dejarlo todo, pero a medida que se acercaba la hora de partir, una sensación de incertidumbre comenzó a crecer en su interior. Sentada en el borde de la cama, contempló la maleta a medio hacer, como si esperara que alguna señal le indicara qué hacer. ¿De verdad estaba lista para dejar todo atrás? El peso de la decisión la presionaba, y aunque sabía que alejarse era lo correcto, no podía evitar sentir un vacío que se iba extendiendo en su pecho. ¿Qué haría cuando cruzara la puerta por última vez? ¿Qué encontraría al otro lado de esa vida que había conocido durante tanto tiempo? La necesidad de salir era urgente, pero el miedo a lo desconocido la paralizaba. Se levantó y se acercó a la ventana. Observó las calles, la rutina de los vecinos que seguían con sus vidas como si nada hubiera pasado. Para ellos, el mundo continuaba igual, pero para Ana, cada minuto era una lucha interna que se intensificaba. Sentía que estaba en la cúspide de un abismo, y dar ese paso final la aterrorizaba. En un impulso, salió al jardín trasero. Allí, rodeada por las flores que había cuidado con esmero durante años, intentó encontrar la calma que tanto necesitaba. Pero en lugar de consuelo, el jardín le recordó las raíces que había echado en ese lugar, raíces que ahora tenía que arrancar de golpe. El dolor de la separación comenzaba a sentirse más real. Mientras daba vueltas por el jardín, su mente regresó a la carta de su madre, a las palabras que le habían dado fuerza para llegar hasta ese punto. Recordó el consejo de no repetir los errores del pasado, de no permitir que su vida fuera dictada por las decisiones de otros. Aún así, la duda persistía,
la pregunta de si realmente tenía el valor para empezar de nuevo, sola y sin ninguna garantía. Finalmente, tomó una decisión. No podía quedarse allí, atrapada en la indecisión. Debía hacer algo para romper el ciclo que la estaba consumiendo. Regresó al interior de la casa, esta vez con un propósito claro. Se dirigió a la sala de estar y, con manos firmes, comenzó a recoger los objetos que habían formado parte de su vida con Jorge. Fotografías, pequeños recuerdos, cualquier cosa que la atara a ese pasado del que necesitaba desprenderse. Los colocó todos en una caja, un acto simbólico de dejar atrás lo que ya no le servía. Sin embargo, cuando llegó el momento de guardar la carta de su madre, se detuvo. Ese pequeño trozo de papel representaba algo más que un simple recuerdo. Era su conexión con una historia que, aunque dolorosa, también le había dado la fuerza para cambiar. Decidió que no la dejaría atrás. La guardó en su bolso, cerca de ella, como un recordatorio constante de que estaba en control de su propio destino. El siguiente paso fue más difícil. Tenía que enfrentar el dolor directamente, sin huir de él. Tomó el teléfono y marcó un número que había evitado durante mucho tiempo. La voz al otro lado de la línea sonaba familiar, pero la conversación fue breve. Ana necesitaba cerrar un ciclo, y para hacerlo, debía reconectar con partes de su pasado que había ignorado por tanto tiempo. Ese llamado, aunque incómodo, era necesario para su liberación. Con esa tarea cumplida, sintió que una parte del peso que llevaba consigo comenzaba a disiparse. No todo estaba resuelto, pero al menos había dado un paso importante hacia lo que necesitaba hacer. Cada acción, cada decisión, la acercaba más a la libertad que tanto anhelaba, aunque el miedo seguía presente, acechando en las sombras de su mente. Volvió a la maleta, ahora más segura de lo que debía llevar consigo. Guardó lo esencial, dejando espacio para lo nuevo que estaba por venir. Esta vez, la tarea fue más fácil, menos dolorosa. Había aceptado que el cambio era necesario, que no podía seguir aferrándose a un pasado que la estaba destruyendo. El momento de partir finalmente llegó. Con la maleta en una mano y su bolso en la otra, Ana se dirigió a la puerta principal. No miró atrás. Sabía que no había nada allí para ella. Abrió la puerta, respiró hondo y salió, esta vez con la firme determinación de no volver jamás. Caminó hasta el coche, donde dejó la maleta en el asiento trasero. El sol de la tarde iluminaba las calles, dándole una sensación de claridad que no había sentido en mucho tiempo. Se subió al coche, encendió el motor y condujo, dejando atrás la casa, el vecindario, todo lo que había conocido. Conforme avanzaba por la carretera, la ciudad comenzó a desvanecerse en el espejo retrovisor. Sentía la mezcla de emociones que había anticipado, tristeza, alivio, miedo, pero también una extraña sensación de esperanza. Sabía que no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía la oportunidad de reconstruirse, de encontrar un propósito que fuera verdaderamente suyo. La noche se cernía sobre Ana mientras conducía por la carretera, pero la oscuridad exterior no se comparaba con el abismo que sentía en su interior. Las luces de los coches que pasaban en la dirección opuesta apenas iluminaban sus pensamientos. La traición de Jorge y Carmen había dejado una herida profunda, una cicatriz que sabía que nunca sanaría completamente. Después de todo lo que había descubierto, solo una cosa estaba clara en su mente: no quería continuar con la vida que había llevado junto a él. El peso de los años de dedicación a un hombre que la había engañado y utilizado se volvía más insoportable a cada kilómetro que recorría. El amor que alguna vez sintió por Jorge se había desvanecido, aplastado bajo el peso de la traición. Lo que quedaba era un sentimiento de liberación, mezclado con una rabia que la impulsaba a seguir adelante, lejos de todo lo que él representaba. Finalmente, decidió detenerse en una estación de servicio a un lado de la carretera. Bajó del coche y caminó hacia la pequeña tienda, no porque necesitara algo en particular, sino para aclarar sus pensamientos. Mientras deambulaba por los pasillos estrechos, la idea de regresar a casa y enfrentarse a Jorge le resultaba inconcebible. No tenía intención de perdonarlo, ni de intentar entender sus razones. Lo que Jorge y Carmen habían hecho no tenía justificación, y Ana no veía sentido en tratar de encontrar una.
Después de pagar por una botella de agua, salió de la tienda y se dirigió hacia una mesa al aire libre, donde se sentó para reflexionar. Había pasado demasiado tiempo sacrificándose por alguien que no lo merecía, y ahora, por fin, tenía la oportunidad de pensar en sí misma. La idea de seguir adelante sin él la llenaba de una mezcla de temor y determinación, pero sabía que era lo que tenía que hacer. No regresaría a la casa que compartían. Esa decisión estaba tomada. No había espacio para la reconciliación ni para las explicaciones. Había dedicado 10 años de su vida a un hombre que la había traicionado de la peor manera y no estaba dispuesta a perder ni un minuto más. Había llegado a su límite y no había vuelta atrás. Volvió al coche, pero en lugar de retomar la carretera, se quedó un momento en silencio. Recordó las palabras de su madre en la carta, el consejo de no repetir sus errores. Ana entendía que quedarse con Jorge sería exactamente eso, perpetuar un ciclo de sufrimiento que su madre había soportado en silencio. Sabía que tenía que ser fuerte y romper con ese patrón. Sacó el móvil del bolso y comenzó a buscar en su lista de contactos. No podía seguir adelante sin un plan. Decidió llamar a una amiga de confianza, alguien que no la juzgaría por querer dejar todo atrás, alguien que la comprendería sin hacer preguntas innecesarias. Cuando la llamada fue respondida, Ana sintió una pequeña chispa de esperanza. Habló con calma, sin mostrar la desesperación que sentía por dentro, y acordaron que se encontrarían en un lugar seguro. Con esa conversación finalizada, sintió que había dado un paso crucial. Ya no estaba sola en su decisión. Sabía que tenía el apoyo de alguien que realmente se preocupaba por ella, y eso le dio la fuerza necesaria para seguir adelante. El siguiente paso fue decidir qué hacer con sus pertenencias. No quería regresar a la casa que ahora consideraba un lugar de dolor. Con cada recuerdo que guardaba, sentía que estaba arrastrando una parte de su antigua vida, una vida que quería dejar atrás. Con la resolución firme de que no necesitaba llevar consigo nada más que lo esencial, decidió que dejaría todo atrás, incluyendo la casa. Su único objetivo ahora era encontrar un lugar donde pudiera empezar de nuevo, sin las sombras de Jorge y Carmen acechándola. Finalmente, tomó la carretera de nuevo, dirigiéndose hacia un pequeño pueblo que había visitado años atrás, cuando su vida aún tenía sentido. El viaje fue largo, pero no le importaba. Cada kilómetro la alejaba de todo lo que conocía, y aunque no sabía qué le esperaba al final, eso ya no le causaba miedo. Lo que sentía ahora era una mezcla de determinación y liberación. Estaba lista para cortar todos los lazos que la mantenían atada al pasado. Al llegar al pueblo, buscó un lugar tranquilo donde pudiera descansar y pensar en los pasos que tomaría a continuación. Encontró un pequeño hotel a las afueras, lejos del bullicio de la ciudad. Al registrarse, la recepcionista le ofreció una habitación simple, pero acogedora, justo lo que necesitaba. Subió las escaleras lentamente, sintiendo que cada paso la acercaba más a la libertad. Al entrar en la habitación, cerró la puerta y se dejó caer en la cama. El cansancio finalmente se apoderó de ella, pero no antes de que tomara una decisión final. No volvería a contactar a Jorge. No habría más conversaciones, ni discusiones, ni intentos de explicaciones. La vida que había llevado con él había terminado, y ella no tenía intención de regresar. Con esa determinación, cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió descansar sabiendo que había tomado la decisión correcta. El día comenzaba a clarear cuando Ana abrió los ojos. Una quietud desconocida la envolvía, una paz que había creído perdida para siempre. La luz suave que entraba por la ventana le ofrecía una sensación de claridad. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió el peso abrumador del pasado sobre sus hombros. Había tomado la decisión de dejar todo atrás, de no volver a Jorge, y esa determinación le daba una extraña sensación de libertad. Decidió salir a caminar por el pueblo para despejar su mente. Las calles tranquilas, aún medio desiertas a esa hora, le ofrecían el espacio que necesitaba para pensar. Sin un rumbo fijo, se dejó llevar por los caminos que la llevaban a través de pequeñas plazas, pasajes empedrados y parques donde los árboles susurraban con la brisa matutina. Había algo profundamente reconfortante en la simplicidad del lugar, en su ritmo pausado,
tan distinto a la vida que había dejado atrás. Después de un rato, se encontró frente a una librería antigua. Las puertas de madera, adornadas con vitrinas llenas de libros de todos los tamaños y colores, le invitaron a entrar. Dentro, el aroma a papel viejo y encuadernaciones gastadas la rodeó, llenándola de una calma que hacía tiempo no experimentaba. Se permitió recorrer los estantes, tocando suavemente las cubiertas, buscando algo que la atrajera, sin saber exactamente qué. En un rincón de la librería, encontró un pequeño cuaderno de tapas duras, con las páginas en blanco. Lo tomó entre las manos, sintiendo la textura del papel bajo sus dedos. Fue en ese momento que una idea comenzó a tomar forma en su mente. Durante años, había guardado sus pensamientos, sus emociones, escondiéndolos detrás de la fachada de una vida que ahora sabía que era una mentira. Pero allí, con ese cuaderno en las manos, comprendió que necesitaba expresarse, que escribir podría ser su manera de sanar. Decidió comprarlo, junto con una pluma, y salió de la librería con la sensación de que había dado un primer paso hacia algo nuevo. No sabía qué escribiría, pero sentía que plasmar sus pensamientos en papel podría ayudarla a entender mejor lo que estaba viviendo, a procesar el dolor y, eventualmente, a liberarse de él. Continuó su paseo hasta que encontró un pequeño café con mesas al aire libre. Se sentó en una de ellas, pidiendo una taza de té mientras sacaba el cuaderno recién comprado. La pluma se deslizó suavemente por las páginas en blanco, al principio con timidez, como si temiera enfrentarse a lo que llevaba dentro. Pero poco a poco, las palabras comenzaron a fluir, desbordando todo lo que había guardado en su interior. Escribió sobre el engaño de Jorge y Carmen, sobre el dolor que le causaron, sobre la decepción que había sentido al descubrir que toda su vida había estado construida sobre mentiras. Las palabras salían casi sin pensar, como si hubieran estado esperando el momento de liberarse. No buscaba una narrativa perfecta, solo la necesidad de vaciarse, de dejar que sus pensamientos tomaran forma en ese espacio seguro. Mientras llenaba las páginas, sintió una especie de alivio. Era como si, al poner en palabras lo que había vivido, lograra distanciarse un poco de la herida, como si el acto de escribir le permitiera ver las cosas con más claridad. La angustia que la había consumido durante tanto tiempo comenzaba a disiparse, dejando lugar a una sensación de control sobre su propia historia. El tiempo pasó sin que Ana lo notara. Para cuando levantó la vista, la mañana ya estaba avanzada y el café se había llenado de clientes. Guardó el cuaderno en su bolso, satisfecha con lo que había escrito, pero también sabiendo que todavía había mucho por explorar en esas páginas. No tenía un plan definido, pero sentía que esa pequeña rutina de escribir, de volcar sus pensamientos en el papel, sería su ancla en los días por venir. De regreso al hotel, Ana decidió que no podía quedarse allí mucho tiempo. Necesitaba seguir adelante, encontrar un lugar donde pudiera realmente empezar de nuevo. La idea de mudarse a una ciudad más grande le cruzó por la mente, pero también sabía que lo importante no era el lugar en sí, sino lo que haría con su vida a partir de ahora. Pasó el resto del día haciendo planes, investigando posibles destinos, buscando oportunidades que pudieran interesarle. Aunque la incertidumbre seguía presente, la idea de tener un futuro abierto, lleno de posibilidades, le daba esperanza. No se trataba solo de escapar de su pasado, sino de construir algo nuevo, algo que fuera verdaderamente suyo. Por la noche, antes de dormir, volvió a sacar el cuaderno. Esta vez, no escribió sobre el pasado, sino sobre sus sueños, sobre las cosas que quería lograr, las experiencias que deseaba vivir. Se permitió soñar sin restricciones, sin pensar en lo que había perdido, sino en lo que aún estaba por ganar. Esas palabras, esas promesas a sí misma, fueron su manera de afirmarse que la vida no había terminado, que todavía tenía mucho por descubrir. Finalmente, cerró el cuaderno y lo dejó en la mesita de noche. Apagó la luz y se acomodó en la cama, sintiendo que, aunque el camino por delante sería difícil, estaba lista para enfrentarlo. Había tomado el control de su destino, y eso le daba una fuerza que no había sentido en años. Cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar con un futuro mejor. El día amaneció con un cielo despejado, y Ana sintió una energía renovada al abrir los ojos.
La habitación del hotel, aunque sencilla, había sido un refugio durante esos días de transición. Sabía que era hora de seguir adelante, de dar el siguiente paso en su nueva vida. Había pasado las últimas horas sumergida en pensamientos, escribiendo en su cuaderno, dejando que sus ideas fluyeran, y ahora sentía que estaba lista para afrontar lo que venía. Después de un desayuno ligero, decidió que era momento de dejar el hotel y buscar un lugar donde pudiera establecerse por un tiempo. No tenía la intención de quedarse en un solo sitio para siempre, pero necesitaba una base, un punto de partida desde el cual pudiera reconstruir su vida. Pagó la cuenta en la recepción y, con su maleta en mano, salió a la calle, sintiendo el sol calentando su rostro. Caminó sin un destino fijo, permitiendo que sus pasos la guiaran. El pequeño pueblo que había explorado los días anteriores le parecía más familiar ahora, pero también sentía que necesitaba más, algo que le diera el espacio para crecer, para encontrar lo que realmente buscaba. Decidió que se dirigiría a una ciudad cercana, un lugar que ofreciera nuevas oportunidades, donde pudiera comenzar de cero sin las sombras del pasado acechándola. Llegó a la estación de autobuses y compró un billete. El viaje sería corto, pero significaba un cambio importante. Mientras esperaba la llegada del autobús, su mente se llenaba de pensamientos sobre las infinitas posibilidades que la esperaban. Cada kilómetro recorrido la acercaría a esa libertad que había anhelado durante tanto tiempo, y estaba decidida a aprovechar cada oportunidad que se presentara. El autobús finalmente llegó, y Ana subió, eligiendo un asiento junto a la ventana. Observó cómo el paisaje pasaba rápidamente, dejando atrás el pequeño pueblo que había sido su refugio temporal. Cada vez más lejos de lo que había conocido, sentía que algo dentro de ella se liberaba, que las cadenas que la habían atado a su antigua vida se rompían una a una. La ciudad a la que llegó era vibrante, llena de gente que iba y venía, con un ritmo que contrastaba con la tranquilidad del pueblo que había dejado. Al bajar del autobús, se sintió abrumada por un momento, pero rápidamente se recordó a sí misma que esto era lo que quería, un lugar nuevo, donde nadie la conociera, donde pudiera empezar de nuevo sin el peso del pasado. Pasó los primeros días explorando la ciudad, caminando por sus calles, descubriendo rincones interesantes, dejando que la curiosidad la guiara. Encontró un apartamento pequeño en un barrio tranquilo, lo suficiente para sentirse cómoda mientras definía sus próximos pasos. No necesitaba mucho, solo un espacio donde pudiera escribir, pensar y planificar su futuro. Una tarde, mientras paseaba por un parque cercano, decidió que no quería volver a un trabajo convencional. Había pasado demasiado tiempo encerrada en una rutina que la había agotado emocionalmente. En lugar de eso, quería hacer algo que realmente la llenara, que le diera un sentido de propósito. Sabía que la escritura había sido una herramienta poderosa para ella, y decidió que intentaría convertir esa pasión en algo más, tal vez escribir sus experiencias, compartir su historia con otros que pudieran estar pasando por situaciones similares. Comenzó a investigar cómo podía publicar sus escritos, cómo podía dar a conocer su historia. No tenía todas las respuestas, pero estaba decidida a intentarlo. Cada día, se sentaba frente a su cuaderno y escribía, dejando que las palabras fluyeran sin censura. Era su manera de sanar, de reconstruirse, de encontrar su voz después de tantos años de silencio. El proceso fue lento, pero gratificante. Con el tiempo, empezó a ver cómo sus escritos tomaban forma, cómo sus ideas se conectaban y creaban algo que sentía que valía la pena compartir. Decidió enviar algunos de sus textos a revistas locales, y para su sorpresa, recibió respuestas positivas. Era un pequeño paso, pero para ella significaba mucho. Los meses pasaron, y Ana comenzó a establecerse en la ciudad. Hizo nuevos amigos, personas que la apoyaban y la motivaban a seguir adelante. Su vida, que antes había estado marcada por el dolor y la traición, ahora estaba llena de posibilidades. Había encontrado su propósito, su razón para levantarse cada mañana y continuar luchando. Aunque el pasado no podía borrarse, ya no la dominaba. Había aprendido a vivir con las cicatrices, a verlas no como una carga, sino como un testimonio de su fortaleza. Sabía que siempre llevaría consigo las lecciones de esos años, pero también sabía que era capaz de crear algo nuevo, algo bello a partir de las ruinas de su antigua vida.
El día en que vio su primer escrito publicado, sintió que había alcanzado algo significativo. No se trataba solo de ver su nombre en una revista, sino de saber que su historia, sus palabras, podrían resonar con otras personas, podrían ayudar a otros a encontrar su propio camino. Había transformado su dolor en algo valioso, y eso le daba una sensación de paz que nunca había creído posible. Ana comprendió que la libertad que había buscado no estaba solo en dejar a Jorge o en mudarse a una nueva ciudad. La verdadera libertad estaba en encontrar su voz, en decidir quién quería ser y en construir una vida que reflejara su verdadera esencia. Ahora, cada día era una nueva oportunidad para crecer, para descubrir, para vivir plenamente, sin miedo, sin ataduras. Si esta historia te conmovió tanto como a mí escribirla, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte más relatos emocionantes como este. Queremos saber tu opinión. Deja un comentario y comparte qué parte de la historia te impactó más. Tu apoyo es fundamental para que sigamos trayendo más contenido que toca el corazón. Gracias por estar aquí y acompañarnos en cada palabra.